A ver, vamos a ver la clase. Vamos a ver un tema. Hemos estado viendo el tema de ecuaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones de grado 2 o cuadráticas. Vamos a ver ahora el tema de desigualdades. Vamos a ver el tema de desigualdades, donde se ven estas relaciones, ¿no? Menor, menor igual, mayor, mayor igual. El tema de intervalos, operaciones con intervalos, unión, intersección de intervalos, y por ahí algunas propiedades de números reales o propiedades que nos van a servir para operar o trabajar este tipo de desigualdades. ¿Ya? A ver, empecemos entonces. Estamos viendo bueno, las desigualdades, pues, ¿no? Son esas relaciones que nos sirven para comparar. Son esas 4 relaciones que nos sirven para comparar los números reales, ¿no? Como vamos a trabajar todo en la recta real, entonces necesitamos comparar los números reales. La vamos a comparar con esa relación menor, o puede ser menor o igual. La relación mayor o mayor o igual. Vamos a trabajar más, estudiar un poco más los números reales. Para un estudio más fácil, el conjunto de todos los números reales, o sea, ya sean los números naturales, los enteros, los números racionales o las fracciones, los decimales, los irracionales también, los irracionales y todo incluido en los reales. En todos esos números se puede ubicar en una recta numérica, también llamada recta real, ¿no? Por un lado tenemos el menos infinito, más infinito, en el centro es el cero. De un lado, al lado izquierdo, los negativos, al lado derecho los positivos, cuando este es un símbolo nada más, ¿no? Significa que los números positivos continúan. Y nunca terminan, pues, ¿no? Puedes seguir contando los números positivos y nunca terminas de contar. Lo mismo pasa con los números negativos. Son infinitos. De ahí el símbolo, menos infinito, más infinito. En el centro es el cero. Y bueno, el conjunto más sencillo es el conjunto de los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Podemos ubicar el conjunto de todos los números naturales, sí. Los enteros también, o sea, los números negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y sucesivamente. Los racionales, o sea, las fracciones, los decimales también, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ubicar en un medio, entre 0 y 1, menos un quinto. A ver, ahí menos un quinto está bien ahí. Menos un quinto es 0, y algo, ¿no? Estaría entre menos 1 y 0, perdón. No, ahí estaría entre menos 1 y 0, menos un quinto. Sí quedaría. Menos un quinto. O podemos encontrar los decimales también. En verdad, todos los números que nos pueda ocurrir están siempre en la recta real. Siempre la vamos a poder ubicar en esa recta real. Los irracionales también, raíz de 2, que es 1,41 y etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca terminan los decimales, ¿no? Un número menos raíz de 7, que es menos 2,17 y etcétera, 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 ¿no? Menos 2, perdón, menos 2, y algo. Podemos ubicar los naturales, los enteros, las fracciones, los decimales, los irracionales, como el pi, que es 3,14, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, porque tiene también infinidad de decimales. Entonces, mira, nos sirve bastante esta recta numérica porque podemos ordenar todos los números reales en una recta numérica
Y obviamente todos están ordenados, ¿no? Si saco el -4, por ejemplo, si por acá sacamos el -4 comparado con el -2, comparado con el -1, comparado con el 2, con el 4, están ordenados, ¿no? 0 menor que 2, menor que 4, -4 menor que -2, menor que -1. Todos están bien ordenaditos los números reales. De ahí sirve bastante esa recta real. Entonces podemos encontrar todos los números en esa recta real. Ahora, no vamos a trabajar con toda la recta real, pues, ¿no? Vamos a trabajar solamente con una porción de recta. Y esa porción es lo que llamamos intervalo, pues. Positivo por un lado, negativo por el otro. Ya me faltaba esto. Bueno, ahora esto es matemáticamente, ¿no? Matemáticamente un número positivo se le denota así. A mayor que 0. A mayor que 0 significa que A es un valor positivo. Es un valor positivo. No por el signo, ojo, porque te puede colocar una letra X. Esta letra X que representa un número positivo o negativo. No sé, no sabría, ¿no? Porque puede tomar cualquier valor. No porque acá adelante está un signo más, ¿significa que X es positivo? No. Para que sea positivo tiene que dar esta notación. Cualquier número que esté después del 0, mayor que 0, en la parte derecha, por lo tanto, A es un valor positivo. Cualquier número B que sea menor que 0, significa que está antes que el 0, está en la parte izquierda, por lo tanto B es un número negativo. B es un número negativo. ¿Sí? Solamente con esa notación. Si no nos dan esa notación, entonces el número no sabemos, puede ser positivo o negativo. Ahora, como te decía, no vamos a trabajar con toda la recta. No hace falta trabajar con toda la recta numérica, sino con porciones de recta, ¿no? Porciones. Eso es lo que se llama los intervalos. Es un subconjunto de los reales. Si quieres, un segmento de recta, ¿no? Un intervalo es un segmento. Puede ser un semirrayo también. Una porción. De la recta. Y de ahí podemos sacar varias clases. Ya no trabajamos con toda la recta, sino cortamos en un punto, cortamos en el otro punto. En un extremo A, en un extremo B, cortamos y nos quedamos con ese segmento, pues. Quedamos solamente con ese segmento de recta y todo lo demás lo borramos. Ahora, acá viene el detalle y la clasificación, ¿no? Si me voy a quedar con este extremo A, si vamos a tomar los extremos o si no conviene tomar los extremos. De ahí podrían pasar varios casos. El primer caso es que abierto, no me interesa tomar el extremo A, no me interesa tomar el extremo B. Y la notación de abierto es así, ¿no? Una circunferencia, sin pintar. Toda la recta, menos infinito, más infinito, solamente corto en 2, corto en 5, extremo 2, extremo 5, pero no me interesa tomar el extremo 2 abierto, no me interesa tomar el extremo 5 abierto también. En forma de desigualdad sería, acá están todos los números X, mayor estricto que 2, pero menor estricto que 5. X está comprendido entre 2 y 5. Mayor que 2, menor que 5. Y en forma de intervalo propiamente dicho, X pertenece, es un número que está en el intervalo abierto en 2, abierto en 5. Y mira esta notación, ¿no? La notación de abierto es así. Abierto y abierto. Ahora, y si me interesa tomar ambos extremos a la vez, entonces la notación es círculo. Pintamos todo el círculo para indicar que sí. Vamos a tomar, por ejemplo, acá, este extremo 1, corto en 9, y sí quiero tomar el 1 y sí queremos tomar el 9. Entonces acá estarían todos los números X comprendidos desde 1 hasta 9. En forma de desigualdad, X mayor o igual, porque puede tomar el valor de 1,
pero menor o igual que 9, porque también puede tomar el valor de 9. Y en forma de conjunto, o de intervalo propiamente dicho, X pertenece al intervalo de cerrado en 9, abierto en 1. Cerrado en 1, cerrado en 9. Y la notación de cerrado es cerrado. Estos son los intervalos más importantes. Abierto y cerrado. Ambos extremos, abierto y abierto. Cerrado y cerrado. Y de ahí se pueden ir combinando, ¿no? ¿Y qué pasa si un extremo es abierto y el otro es cerrado? O al revés, un extremo es cerrado y el otro es abierto. Sería un mixto, ¿no? Un intervalo mixto. O, de manera más formal, se le llama semiabierto. Cuando se combina. Un abierto, cerrado, cerrado, abierto. Por ejemplo, tienes el intervalo de 3 a 9 y fíjate que en 3 no vamos a tomar el extremo 3 porque es abierto, pero sí vamos a tomar el extremo 9 porque es cerrado. Acá estarían todos los valores X mayores que 3, pero menores o iguales que 9. En forma de desigualdad, X mayor que 3, pero menor o igual que 9. X mayor que 3, pero menor o igual que 9. Puede ser al revés, sí, también, ¿no? ¿Por qué no lo puedo al revés? Sí, también, puede ser un ejemplo así. Cerrado en un extremo, en el extremo izquierdo, y abierto en el otro. Por poner un ejemplo, que acá sea, no sé, 4 y acá 10. Todos los X mayores o iguales que 4, pero menores que 10. También. Forma de intervalo, abierto en 3, cerrado en 9. Por acá. Todos los X pertenecen al intervalo cerrado en 4, abierto en 10. Un intervalo semiabierto. Cuando combina uno abierto, uno cerrado o al revés. Uno cerrado y uno abierto. Y la otra clasificación es, ¿y qué pasa si un extremo es infinito? Automáticamente se le llama intervalo no acotado. Un extremo, bueno, corto en este extremo 3, que puede ser abierto o cerrado, problema, pero el otro extremo siempre es infinito. Puede ser más infinito, puede ser menos infinito, sí, también, ¿no? Tenemos varias formas. Puede ser un cerrado, que en 1 se va al menos infinito. También. Pero un extremo siempre va a ser infinito. ¿Cómo lo representamos de manera o utilizando las desigualdades? En este caso, acá están todas las X, todos los números que son mayores que 3, pues, ¿no? Que están después del 3. X mayor que 3, nada más. Con esta simple desigualdad. X mayor que 3 representa el intervalo abierto en 3 y se va a más infinito. En forma de intervalo propiamente dicho, sería X pertenece al intervalo de 3 abierto a más infinito. 3 abierto a más infinito. Esta es la notación. Lo mismo pasaría acá. Acá estaría X. X es menor que 1 en forma de intervalo. X pertenece al intervalo de menos infinito a 1 cerrado. Cerrado en 1. Ahora, los infinitos siempre van abiertos, ¿sí? Ya sea menos infinito a más infinito, siempre lo vamos a colocar con la notación así, abierto. Siempre con la notación abierto, ya sea menos infinito, más infinito, siempre se considera abierto. Entonces aquí podemos darnos cantidad de casos, ¿no? Entonces, a ver, abiertos, en ambos extremos son abiertos, cerrado porque ambos extremos son cerrados. Podemos combinar uno abierto, uno cerrado, uno abierto, o puede ser un intervalo con extremo finito, más infinito o menos infinito. ¿Sí? Ahora fíjate la notación, que eso es lo más importante, ¿no? Debemos dominar esas notaciones. De la manera geométrica, de la manera de desigualdad y el intervalo propiamente dicho. Son tres, ¿no? Que debemos dominar esas tres notaciones. Forma gráfica, la forma de desigualdad y la forma de conjunto. Lo mismo acá, ¿no?
que ya en los problemas vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, gráficamente, y de ahí pasamos a representar forma de desigualdad, o de repente al revés, tenemos la desigualdad, y para representarlo en forma de conjunto, antes podemos hacer la gráfica para ver cuál es el conjunto, de 3 abierto hasta más infinito. Va a depender de los problemas, cómo se nos presenta. Ahora, una vez hecho esto, vamos a ver operaciones con intervalos. Son varias operaciones, pero vamos a ver solamente dos, de repente las más importantes. Son las operaciones de unión e intersección. Y ya lo vamos a ver por medio de un ejemplo, ¿ya? Porque no es necesario mucha teoría. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos o los intervalos A y B, intervalo cerrado, este es un intervalo no acotado, ¿no? Basta que veamos un infinito no acotado. Cerrado, no acotado. Y queremos encontrar la unión y la intersección. Para encontrar la unión A unido con B y luego la intersección, graficamos ambos intervalos, ¿no? Por ejemplo acá el intervalo cerrado va de -1 a 5. Cerrado, pintamos todo el círculo, y de ahí graficamos, ¿no? Entonces es la gráfica, ¿no? Pero en verdad los números están acá, pues encima de la recta, ¿no? Acá. De -1 a 5 hay infinidad de números ahí. Pero bueno, se le grafica así, ¿no? El intervalo A. Para el intervalo B, 2, teniendo en cuenta siempre el orden, ¿ya? En la recta siempre deben estar ordenados. El 2 está por acá, pues, ¿no? Aproximadamente el 2 por acá. Claro, es menor que el 5, claro, pero es mayor que -1, pues. El 2 al más infinito. Una vez graficados los intervalos, el intervalo A, el intervalo B, entonces, y es fácil calcular la unión, porque la unión, ¿qué te dice? La unión es todo, pues, ¿no? Cuando hablamos de unión es todo, ambos a la vez, como una suma, A sumado con B, todo esto, todo, el conjunto A, el intervalo A, más el intervalo B, la unión va de -1 cerrado al más infinito. Desde -1 cerrado hasta el más infinito. Mientras que la intersección solamente es aquello que comparten ambos, donde se juntan ambos conjuntos. Solamente tienen algo en común, que son los elementos que están en este intervalo, abierto en 2 hasta cerrado en 5. La intersección de los intervalos sería desde de 2 abierto hasta 5. Hasta 5 cerrado en 5, ¿no? Cerrado en 5. Esas son las operaciones de repente más básicas, ¿no? Y las más utilizadas. Hay otras operaciones también, ¿no? No vamos a ver mucho eso, ¿eh? Nos vamos a entrar más en resolver en las propiedades de las desigualdades. Entonces solamente vamos a ver estas dos operaciones. La unión, que es todo, y la intersección, solamente lo común de ambos conjuntos. Y si no hubiera nada en común, vacío, pues, ¿no? Entonces no tienen nada en común, vacío. Conjunto vacío. A ver, veamos una aplicación. Un problema aplicativo donde vamos a utilizar justamente la operación de intervalos, ¿no? Mira, acá te dan 3 intervalos y te piden la intersección. A intersectado con B, intersectado con C. Bueno, hay que dibujar siempre. Ahora, de repente la manera más práctica de dibujar ya los 3 intervalos es fijándonos siempre en los extremos, ¿no? Porque hay que ubicar esos valores extremos en la recta numérica, y siempre recuerda que la recta numérica están ordenados, siempre hay que ordenar, ¿no? Vamos a ubicar esos valores extremos en la recta numérica. Por ejemplo, los positivos, 2 y 7 al lado derecho, ¿no? Mentalmente te imaginas que por el centro está el 0 y todos los positivos a la derecha. Primero el 2, luego el 7. En la parte izquierda, el -1, y más allá el -7, y más a la izquierda el menos infinito. Pues, el menos infinito ya está ahí.
La derecha 2, 7 está ordenado, el menos 1, el menos 3. Una vez ordenado, y también fijándome cómo es el extremo, ¿no? Menos 3 es abierto, abierto en menos 3, abierto en menos 1. En 2, ¿cómo es? Ah, ya, acá ha habido una corrección, ¿no? Que es cerrado en 2. ¿no? Corregido. Y en tu separeta sí está corregido, creo. Es cerrado en 2 y abierto en 7. Bueno, los menos infinito, más infinito siempre son abiertos. Que ya no se coloca, ¿no? Se deja así nomás, menos infinito y más infinito. Bien. Y de acuerdo a eso podemos ir graficando los intervalos. Pues. El intervalo A que va de menos 3 a 7. Menos 3 a 7. Todo eso sería el intervalo A. De menos 3 a 7. El intervalo B de menos 1 a más infinito. B de menos 1 a más infinito. El intervalo C de menos infinito a 2. De menos infinito a 2. Como solamente nos están pidiendo la intersección es lo que comparten ambos conjuntos, bueno, los tres conjuntos a la vez, ¿no? Mira, puedes empezar de 2 en 2. A con B y luego con C, acá sería, ¿no? Este espacio comparten los tres conjuntos a la vez. Está en A, está en B y también está en C. Por lo tanto, el intervalo A interceptado con B interceptado con C vendría a ser de menos 1 a 2 cerrado. De menos 1 a 2 cerrado, ¿no? Estoy cerrado, sino que no ha salido bien la anotación ahí. Cerrado es ahí. Entonces, así. Claro, sale casita, ¿no? Mira. Digo, eso me parece que son relativamente fáciles, ¿no? Si nos hubieran dicho unión, unión sería todo, pues. Y donde es todo, mira, si nos pidieran la unión, ¿no? Y si nos piden la unión, todo de menos infinito a más infinito. Ya sería toda la recta real, pues, ¿no? Entonces, para ya no colocar el intervalo de menos infinito a más infinito, sería toda la recta real, mira. Si nos hubieran pedido la unión de los tres conjuntos, es todo de menos infinito, todo uniendo todo hasta más infinito, todo, pues. Toda la recta real, ¿no? A R también se le puede representar en forma de intervalo como menos infinito, más infinito. A ver, vemos el problema 2 también. Es aplicación de intervalos. ¿Sí? A ver, acá te dice, indica verdadero o falso. En el intervalo de menos 3 a menos 1 existen tres valores enteros. De menos 3 a menos 1. Fíjate que el intervalo es cerrado, ¿no? Si es cerrado, entonces sí vamos a tomar los extremos. Sí vamos a tomar el extremo menos 3, cerrado en menos 3, cerrado en menos 1. Si tomamos el menos 3. Luego vendría el menos 1, si quiere, aparte puede ser una recta. Tomamos el menos 3, luego vendría el menos 2, el menos 1. ¿Cuántos hay? Tres enteros, pues tres números ahí. Entonces, verdadero, ¿no? Este sí es verdadero. El mayor valor en el intervalo de menos 4 a 3 es 3. Falso, pues, ¿no? Para que sea mayor, tiene que estar dentro. Ese 3 ni siquiera está en el conjunto, porque es abierto en 3, no se toma el valor 3. Entonces, falso, ¿no? Si quieres. ¿Qué valores hay entre menos 4 y 3? Solamente el menos 4, si quieres aparte hacer tu recta. El menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, está el 0, el 1, el 2, nada más. El 3 es abierto, en 3 no se toma el 3. En todo caso, el mayor sería 2, pues, ¿no? ¿Vieron cuál es el mayor? 2, pues. 3 no. No se toma el 3, es abierto en 3. Entonces, falso. Y el tercer enunciado te dice, la suma de todos los elementos enteros en este intervalo
de menos 2 a 4, y fíjate que es un intervalo abierto, no se toma el menos 2, no se toma el extremo 4, y la suma de todos los valores enteros es 5, a ver, bien, puedes hacer tu recta aparte, por acá está el menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, y es abierto en 4, no se toma el 4, solamente tomaríamos los valores, y el menos 2 tampoco, pues, ¿no? Porque es abierto en menos 2. Solamente tomaríamos estos valores intermedios. El menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Nada más. Y a ver, si sumamos 5, pues, ¿no? Sí, este sí es verdadero. La suma de todos los números enteros que están en ese intervalo de menos 2 a 4, menos 1, 0, 1, 2 y 3. La suma es 5, sí, verdadero, ¿no? Entonces quedaría así. Verdadero, falso, verdadero. La alternativa B. Es una aplicación directa, ¿no? De los intervalos, ¿sí? Siempre ver si es abierto o cerrado, pues, ¿no? Si es abierto, no tomamos los extremos. Si es abierto, no se toman los extremos. Y puedes hacer aparte una recta, ¿no? Para dibujar. Por ejemplo, abierto en, no se toma el menos 4, no se toma el 3, serían solamente estos valores. Pero que es cerrado, sí, ¿no? Realmente se trabaja más con los números enteros, ¿no? Obviamente que en un intervalo hay infinidad de números. No se pueden contar los números, hay infinidad de números, pero sí se pueden contar los valores enteros. Eso sí son contados. Son unos cuantos nada más con valores enteros. A ver, ese fue el problema 2. Ahora, voy a ver algunas propiedades. Esto es lo más importante acá, ¿no? Aparte de los intervalos, la parte más importante de este tema es saber las propiedades porque vamos a trabajar con esto. Si yo tengo 5 menor que x más 2, puedo pasar este 2 al otro lado. O si tienes así un 5x5 lo puedo pasar a dividir. ¿No? Eso lo vamos a ver acá. ¿Se puede hacer como si fuera una ecuación? Sí, pues, ¿no? Sí. ¿Se puede pasar este 2 a restar? Sí. Tengo un 5, ¿lo puedo pasar a dividir? Sí. Eso es lo que se busca en este tema, ¿no? Entonces, algunas propiedades son prácticamente lo mismo que se hace en ecuaciones. Tengo un elemento, lo paso al otro lado a restar, sí. Está multiplicando, lo paso a dividir, sí, también. Pero tener bastante cuidado, ¿eh? Entonces, mira. La primera propiedad, podemos sumar o restar. La desigualdad no va a cambiar. 3 menor que 4. A ambos lados le podemos sumar o le podemos restar cualquier valor, la desigualdad se va a mantener siempre. Súmale 2, sale 5, acá te sale 6. ¿Se ha mantenido la desigualdad? Sí, porque 5 es menor que 6. Verdadero, ¿no? Entonces, mira, no cambia la desigualdad. Y si le restamos 15 menor que 20, sí, verdadero. Si le restamos algo a ambos lados, ¿se mantiene la desigualdad? Sí, también. Puedes restarle el número que tú quieras, la desigualdad se va a mantener. Le restamos 10, le restamos 10, sale 5, acá sale 10, y mira. 5 menor que 10, sí. Entonces se mantiene la desigualdad. Esa es la primera propiedad. Podemos sumar o restar cualquier valor y la desigualdad no va a cambiar. La desigualdad se va a mantener. Ahora, ¿y qué pasa si quiero multiplicar a ambos lados un número? O quiero dividir un número a ambos lados, ¿la desigualdad va a cambiar o no? Ahí sí, bastante cuidado. Hay dos casos. Si el número que vas a multiplicar es un número positivo, ¿no? Y lo escribo acá, si es un número positivo, la desigualdad no cambia.
ya sea que vayas a multiplicar o dividir. 6 menor que 10, multiplícale por cualquier valor positivo, la desigualdad no te va a cambiar. A ambos lados por 3, 6 por 3, 18, 10 por 3, 30, y la desigualdad no cambia, se mantiene. ¿Por qué? Porque el número que estás multiplicando es positivo. No, si quieres, la notación también es así, ¿no? Todo multiplicado por 3, como 3 es positivo, no te va a cambiar la desigualdad. ¿Qué pasa si divido también por un valor positivo? 21 es mayor que 14, sí. Divídelo entre 7 a ambos lados. Todo lo dividimos entre 7, como 7 es positivo, fíjate que tampoco te va a cambiar la desigualdad. Divides entre 7, te queda 3. 14 entre 7, 2. 3 es mayor que 2, sí, pues, verdadero. No te cambia la desigualdad. Entonces, podemos sumar ambos lados, podemos restar ambos lados, la desigualdad nunca va a cambiar. ¿Ya? Puede ser cualquier desigualdad, ya no necesariamente menor, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Ten en cuenta eso. Podemos sumar o restar, la desigualdad no cambia. Podemos multiplicar o dividir por un número positivo, la desigualdad tampoco va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar la desigualdad? Cuando multipliquemos o dividamos por un valor negativo. Y de repente esta es la más importante, ¿no? Y claro, si sumo no pasa nada, si resto tampoco, si divido un valor positivo no pasa nada, si multiplico un valor positivo tampoco, no va a cambiar la desigualdad, no pasa nada. Cuando cambia, y tener bastante cuidado con esto, cuando lo que vas a multiplicar o dividir es un número negativo. Ahí sí bastante cuidado. Por ejemplo, tenemos esta desigualdad. Menos 4 menor que 8, sí, obvio. Un negativo siempre es menor que 8. Pero mira lo que pasa si multiplicamos a ambos lados. Todo multiplicado por el menos 3, por un valor negativo. Ahora acá menos y menos se hace más, pues. Y acá 8 por menos 3 se hace menos, ¿no? Acá te va a salir menos más 12 y acá menos 24. 12 es mayor que el número negativo 24. Hay que cambiar la desigualdad para que tenga sentido, porque si no, te va a salir algo absurdo. Fíjate que acá sí cambia la desigualdad. Se invierte. Si es menor, mayor. Si fuera menor o igual, mayor o igual. Hacemos lo contrario. Y si fuera mayor, menor. Pues. Su contrario, ¿no? Y si fuera mayor o igual, su contrario, menor o igual. Cambia la desigualdad. Y si lo dividimos entre un valor negativo, también va a cambiar su desigualdad. 9 mayor que 6, sí, eso es verdadero. El 9 siempre es mayor que 6. Y fíjate qué pasa cuando lo dividimos todo entre un número negativo. Todo entre menos 3, acá te sale menos 3 y acá menos 2. Menos 3 es menor que el menos 2, sí, pues. Acá el 0, acá el menos 2 y el menos 3. El menos 3 es más pequeño que el menos 2. El que está más alejado del 0 es el más pequeño. En los negativos se compara así, ¿no? El que está más alejado del 0 es el más pequeñito. Menos 3 es menor que menos 2. Entonces, también va a cambiar la desigualdad. Como te digo, son 3 propiedades, de repente las más importantes, pero de estas la más importante es la 3. Porque esa te dice cuándo va a cambiar la desigualdad. En los otros casos ni cuenta te dan, ¿no? Sumo, resto, no me cambia la desigualdad. Multiplico, divido por un valor positivo, no me cambia la desigualdad. ¿Cuándo te va a cambiar? Y tener bastante cuidado con eso cuando es un valor negativo. Es un valor negativo, ahí sí. ¿Cambia la desigualdad? ¿Va a cambiar la desigualdad? Sí, siempre. Ahora, vemos algunas aplicaciones de utilizando estas propiedades. De las más conocidas, ¿no? El problema más conocido que es hacer una construcción. Nos dan un valor en cierto intervalo y tenemos que construir una expresión más compleja. Mira, este es un problema bastante clásico, ¿no? X está en este intervalo, entonces, ¿cuál es la variación de la expresión 3x menos 1?
calcula el número de valores enteros que toma la expresión 3x menos 1. Para encontrar cuántos números enteros verifican esta expresión 3x menos 1, primero hay que ver en qué intervalo está 3x menos 1. ¿Y cómo hacemos eso? A partir de este dato que nos dan. Pues. Si x está en el intervalo abierto en menos 2, cerrado en 1, primero lo expresamos como desigualdad, con el símbolo de desigualdad. Significa que x está en el centro, ¿no? X es mayor que menos 2, pero menor que 1. De manera práctica, x siempre lo vas a ubicar en el centro. Y si es abierto, estricto. Si es cerrado, no estricto. X mayor que menos 2, menor o igual que 1. O si quiere gráficamente, pues, ¿no? A menos 2 es abierto, 1 es cerrado, entonces x está comprendido en ese intervalo. En forma de desigualdad, x es mayor que menos 2, pero menor o igual que 1, porque sí puede tomar el 1. Y luego hay que construir, pues. Esto es lo que se quiere construir. Y para eso utiliza las propiedades. Vamos a multiplicar todo por 3. ¿Se puede? Sí, porque lo vamos a multiplicar, es un valor positivo y no va a pasar nada, pues, ¿no? Todo por 3 es un valor positivo, no pasa nada, no te va a cambiar nada. Esta es la anotación, todo por 3 o acá mismo, ¿no? Todo por 3, todo por 3, todo por 3, ¿sí? También lo puedes hacer así. Acá menos 6, 3x, 3 por 1, 3. Y no cambia nada porque eso te dice la propiedad 2, ¿no? Podemos multiplicar por un valor positivo y no pasa nada, no te va a cambiar la desigualdad. Y luego le restamos 1. La primera propiedad, puedo sumar o restar algo y tampoco te va a cambiar la desigualdad. Entonces, puedes utilizar esta notación o si quieres acá, la más práctica, menos 1 y menos 1. Siempre hay que operar a los tres elementos, pues, ¿no? Menos 1, menos 6 con menos 1, menos 7. 3x menos 1, 3 menos 1, 2. Y la desigualdad no cambia, se mantiene. Y ya está, y mira, hemos construido f de x. O 3x menos 1 que va de menos 7, abierto en menos 7, sin tomar el menos 7, hasta 2, cerrado en 2. Así quedaría. Y nos piden el número de valores enteros que tiene f de x, ¿no? ¿Cuántos valores enteros hay? El menos 7 no, sería el menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Serían todos los valores. Claro, el menos 7 no, pues, ¿no? O gráficamente, ¿no? En una recta. Voy a dibujar esto recta. El menos 7 no, porque es abierto en menos 7. Luego vendría el menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1 y 2 es cerrado, por eso que sí se toma. Serían todos estos valores. ¿Cuántos números hay en ese intervalo? Cuenta, pues, 3, 6, 9, ¿no? 9 valores enteros. 9 valores enteros. Y ya está. Eso es lo que nos pedían. Por lo tanto, ahí la clave es la D. Mira, este es un problema bastante clásico, ¿no? Vamos a dar siempre un intervalo y vamos a tener que construir. Claro, a veces va a pasar que la construcción no es tan sencilla, ¿no? Ya vamos a ver esos casos. 3x menos 1, utilizando la propiedad, multiplicamos por 3, no hay problema, no cambia la desigualdad. Y también ver eso, ¿no? Las propiedades. Puedo sumar o restar, no pasa nada. Puedo multiplicar por un valor positivo, no pasa nada. ¿Cuándo va a cambiar la desigualdad? Solamente cuando multipliquemos o dividamos por un valor negativo. Solamente en ese caso cambiaría la desigualdad. A ver, veamos otro ejemplo más y hacemos un paréntesis para que des tu examen. ¿Ya? A ver, va a ser problema 4, más o menos similar que el problema anterior.
Si todo esto, que es 5x más 2, pertenece a este intervalo que va de menos 3 abierto hasta 5 cerrado, hay la variación de x. Lo contrario, ¿no? Ya me dan toda la expresión construida que está en este intervalo, entonces hay que despejar para encontrar qué valores toma x. Todo esto pertenece a este intervalo, siempre lo ubicamos en el centro. Entonces 5x más 2 es mayor estricto que menos 3, pero menor o igual que 5. O si quieres aparte, gráficamente, ¿no? Ese intervalo es así. Menos 3 abierto hasta 5 cerrado. Y 5x más 2 está en el centro. De ahí que 5x más 2 mayor estricto que menos 3, pero menor o igual que 5. Porque si toma el extremo 5. ¿Por qué? Porque es cerrado en 5. Ahora hay que despejar el valor de x, pues porque eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Entre qué valores está variando x? ¿Cuál es el intervalo de x? ¿Y cómo despejas utilizando las propiedades? ¿Qué necesitamos? Que desaparezca el 2, ¿no? Sí, bastante cuidado con eso, ¿no? Porque algunos a veces, ya lo divido entre 5. No, pues estaría mal, ¿no? Te complicarían más. De acá te sale 2 quintos y después restarle, que podría ser sí, pero no. Empieza con la diferencia. Es más fácil si le restamos 2 a todo, o la otra notación, menos 2 a todo, y acá se van a cancelar. Acá sale menos 5, y no pasa nada porque la propiedad dice, puedes sumar o restar y la desigualdad no te va a cambiar, así que menos 5 queda la desigualdad, 5x queda la desigualdad, menor o igual que 5 menos 2, 3. Ahora, para desaparecer el 5, todo entre 5. ¿Podemos dividir entre un número positivo? Sí, la desigualdad no cambia, no se va a alterar. Entonces, todo entre 5, todo entre 5, todo entre 5. Acá sale menos 1, ¿ya? X, y acá 3 quintos. Y no cambia la desigualdad porque lo que estamos dividiendo es un número positivo. Entre 5 todo. Y ya están, pues, ¿no? ¿Entre qué valores está variando X? Mayor que menos 1, pero menor o igual que 3 quintos. En forma de intervalo, abierto en menos 1, ¿no? Por la desigualdad estricta. Y cerrado en 3 quintos, porque la desigualdad es no estricta. Forma de intervalo, X va de abierto en menos 1 hasta cerrado en 3 quintos. X pertenece a ese intervalo. Y con eso tenemos la respuesta. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? La anotación es, si es abierto, la desigualdad es estricta, ya sea menor o mayor. Si es cerrado, es porque la desigualdad es no estricta. Aparece un menor o igual o un mayor igual. De ahí la conversión. Ya está. Muy bien. Ahora sí, hacemos un paréntesis, unos 10 minutitos para que puedan dar su examen. Ya debería estar habilitado. Si alguien puede compartir el enlace del examen. Ya, muy bien. Muy bien a todos los que siempre me dan sus alternativas, sus respuestas. ¿Bien? A ver, ya puedes comenzar con tu examen. A ver, si alguien puede compartir el enlace para tus demás compañeros. A ver, comienza, ¿eh? Comienza con tu examen. Tienes unos 10 minutos aproximadamente. ¿Eh? A ver, comienza.
A ver, me dice que no sale el examen. Mm, este sí. A ver, sí, ya debería estar habilitado. A ver, déjame revisar. Está configurado para las... Sí, ya. Ah, ya, espérate. A ver. Ujú. Ah, ya, sí. Sí, sí, había un problema. Ya, ya, ahora sí, ya está habilitado ya. A ver, revisen ahora. Revisa, creo que ya está, ¿no? A ver, revísalo. Ya está, muy bien, Lady. Sí, profe, ya está. Y estoy leyendo los mensajes de mi celular porque acá, de la computadora no me están llegando los mensajes. Se quedó ahí, no me llegan los mensajes. Ya, está bien, ya está. A ver, comiencen, ¿ya? Ahora sí, comienza con tu examen. A ver, ya. Desde ahora toma el tiempo. Tienes unos 10 minutos aproximadamente, 11, 12 minutos, ya dependiendo. Comienza de una vez.
A ver, vamos viendo cómo es el promedio, ¿ya? A ver, el promedio hasta el momento es de 12.5. 12.5, ¿ya? A ver, tienes tiempo todavía, te quedan como, ¿cuánto? Unos 6 minutos más o menos todavía, ¿ya? Continúen. A ver, veamos el promedio. A ver, el promedio es de 12.8. 12.8, ¿ya? A ver, tienes 2 minutitos más y continuamos con la clase. Continúa con tu examen. Tienes 2, 3 minutos más, ¿ya?
Ya está. A ver, ahora sí, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Ahí, por ahí me dices... La pregunta 2 estaba fuerte, a ver, ¿qué era la preguntita 2? Pregunta 2 era... Ah, ya. Claro, porque ahí se invierte, ¿no? Sí, pues. El momento de multiplicarle ese menos x, ahí también se invertía la desigualdad, ¿no? Claro. Sí, pues. Ya está. A ver, continuemos, ¿ya? Seguir viendo más propiedades. Las propiedades para invertir. Si tenemos una desigualdad de este tipo, A menor que X menor que B, ¿podemos invertir? Sí, normal, se puede invertir, pero la desigualdad siempre te va a cambiar. Y generalmente son dos casos bastante conocidos, ¿no? A y B siempre tienen signos iguales. Puede ser positivo, positivo, o puede ser negativo y negativo. En esos dos casos siempre se invierte. Si fuera negativo y positivo, en ese caso bastante cuidado, que no vamos a ver, es un caso más complejo. Se ven estos dos casos. Más, más. Entonces, podemos invertir, sí. Invierte 2 como un medio, x como 1 sobre x, 3 como un tercio. Pero la desigualdad siempre va a cambiar, ¿ya? Invertimos y la desigualdad también se invierte, cambia. El otro caso, cuando un extremo es negativo y el otro extremo también es negativo. ¿Podemos invertir? Sí, normal. Menos un octavo, cambia la desigualdad, 1 sobre x, cambia la desigualdad, menos un quinto. Estas son las dos propiedades que vamos a utilizar bastante, ¿eh? O sea, en la práctica siempre vamos a poder invertir, sí. No te olvides que al momento de invertir debe cambiar sí o sí la desigualdad. Ahora, depende de los casos particulares. ¿Qué pasa si un extremo es cero? Si un extremo es cero, al momento de invertir, la desigualdad no cambia. Y esto sí lo hace de manera razonada. Porque si un valor es positivo, al momento de invertir sigue siendo positivo, pues, ¿no? Si tú tienes 3 mayor que 0, o sea, 3 está después del 0, 3 es un valor positivo, y al momento de invertir, un tercio sigue siendo positivo, pues, ¿no? Un tercio sigue siendo positivo, o sea, sigue siendo mayor que 0. Bastante cuidado cuando es un extremo es 0. Ahí sí lo hace de manera razonada. Positivo, entonces invierto un tercio, ese un tercio sigue siendo positivo, pues, ¿no? No vaya a ser que inviertas, invierto menor que 0, no, pues. Ahí sí estaría mal. Sí, bastante cuidado. Cuando el extremo es 0, ahí sí bastante cuidado, a lo mejor de manera razonable. Positivo, y si invierto, positivo. Tiene 5 mayor que 0, es positivo. Y si invierto un quinto, sigue siendo positivo, pues, ¿no? ¿Por qué debería cambiar de signo? Sigue siendo positivo. Y lo mismo si es un valor negativo. Tengo un número negativo, al momento de invertir sigue siendo negativo. Tiene menos 2, que es menor que 0, es un número negativo. Está antes del 0. Al momento de invertir, te queda menos un medio. Menos un medio sigue siendo negativo, pues. No va a cambiar a positivo, ¿no? Mira, ahí sí lo hacemos de manera razonada, ¿ya? Para ambos casos sí lo hacemos de manera razonada. Cuando el extremo diferente de 0, invertimos de frente. Invierto, invierto, invierto. Pero cuando veas un extremo positivo ahí, cuidado. Hay problema de este tipo, ¿no? A veces x menos 3 o así, ¿no? 1 sobre x menos 3 es mayor que 0, encuentra qué valores toma x. Y que menos se tranquea con eso y dice, porque esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar 0, 1 mayor que 0 y después... Pero no, este se resuelve de esta manera, pues. ¿No? ¿Cómo lo resuelve? Si algo es positivo, al momento de invertir, invertimos, queda x menos 3 sobre 1. Sigue siendo positivo, pues.
Y x menos 3 sobre 1 sigue siendo x menos 3. Menos pasa al otro lado como más. X es mayor que 3. Y ya está. Y este tipo de problemas se resuelve así. Siempre cuando un extremo es 0. Su inverso sigue siendo positivo. Y si esto es mayor que 0, menos pasa al otro lado, sí. Porque la propiedad te dice, puedo sumar o restar y no se altera. Que en la práctica es, tienes un valor, lo puedes pasar al otro lado, sí. No cambia la desigualdad. Entonces x es mayor que 3 y ya está resuelto. En forma de intervalo, si quieres lo puedes colocar. Entonces, para ese tipo de problemas se utiliza estas propiedades, cuando el extremo es 0. Pero vamos a trabajar más con estas. Con esta primera, ¿no? Con estos dos. Esta es la que más trabajamos. Estos son más particulares, ¿no? Más particulares. Con esta primera es la que se trabaja más. Invierto, sí, no hay ningún problema. Pero no te olvides que la desigualdad siempre te va a cambiar. A ver, vemos aplicaciones de ese tipo, ¿eh? Y vamos combinando también con lo que hemos visto, ojo, ¿ya? Mira, ¿cuál es la variación? En este tema mayormente es trabajar este tipo de propiedades o de problemas, ¿no? Y que puedas dominar esto. ¿De cuál es la variación? ¿En qué intervalo está esta expresión? Sabiendo que x está comprendido en cierto intervalo. Siempre, bastante clásico. Te dan el valor de x y te piden construir algo. Como te decía, a veces ya no es tan fácil, ¿no? Inicialmente habíamos empezado a construir cuánto es 3x más 1. Pero mira acá, ahora es una fracción. Y las construcciones se van haciendo un poco más difíciles, ¿no? Pero también vamos a ir viendo propiedades, pues, ¿no? Que nos van a facilitar este tipo de construcciones. Entonces, x está en ese intervalo ya. ¿Qué significa? Colocas a x en el centro, abierto, y por acá es cerrado, ¿no? Entonces, estricto, no estricto. X es mayor que menos 1, pero menor o igual que menos 2. Uno es abierto, ¿sí? Estricto, no cerrado, no estricto. Y a partir de eso hay que construir 6 sobre x más 4. O sea, toda esta expresión que se llama acá. Empieza por acá. Hay que sumarle 4, que nos aparezca primero x más 4. Tenemos x, que nos aparezca un x más 4, luego hay que invertir y luego multiplicarle todo por 6, ¿no? Para que no quede 6 sobre x más 4. Esos son los pasos. Le sumamos, invertimos y luego le multiplicamos por 6 y ya tenemos construido el 6 sobre x más 4. Vamos sumando. Digo, sumamos. No pasa nada porque estamos sumando. O si quieres acá, ¿no? Más 4, más 4, más 4. 4 menos 1, 3. X más 4, 4 y 2, 6. Luego, ¿podemos invertir? Sí. Invertimos. Como ya sabemos las propiedades de inversión, mira, positivo a un lado, positivo al otro, ¿se puede invertir? Sí. Que por lo generalmente ya vamos a poder invertir. ¿Ya? No hay problemas así, ¿no? Si acá fuera menos y acá más, no vamos a ver ese tipo de problemas, porque sería demasiado complejo. Siempre vamos a poder invertir. Entonces, invertimos, pero cambia la desigualdad. 1 sobre 3, 1 sobre x más 4, 1 sobre 6, pero no te olvides que siempre te va a cambiar la desigualdad. Mayor, si es menor o igual, mayor o igual. Y prácticamente ya está, ¿no? Y ahora todo lo podemos multiplicar por 6. Como vamos a multiplicar por 6 si es un número positivo, entonces la desigualdad no va a cambiar, se queda así. Todo por 6. ¿Sí? Podemos multiplicar acá por 6, acá por 6, acá por 6. Ya se van a simplificar, acá queda tercia 1, tercia 2, mayor que 6 sobre x más 4, mayor o igual que 1. Y ya tenemos construido todo esto que se llama K. De acá, ¿entre qué valores? Está bastante cuidado con esta desigualdad, ¿no? Bastante cuidado. 2 es mayor que K y K es mayor o igual que 1. Quiero lo puedes hacer gráficamente. ¿Entre qué valores está acá? Primero el menor, que es 1, y luego el mayor. ¿Qué desigualdad tiene el 1? Mayor o igual significa cerrado en 1.
¿Qué desigualdad tiene 2? Una desigualdad estricta, significa abierto. Entonces K está comprendido entre estos valores, pues. K es mayor o igual que 1, pero menor que 2. Entonces lo puedes hacer si gustas así, gráficamente, y de ahí sacar el intervalo, ¿no? ¿Cuál sería el intervalo? Cerrado en 1, abierto en 2. K pertenece al intervalo cerrado en 1, abierto en 2. Desde 1 a 2. Con esto tenemos la alternativa C. La alternativa C. Entonces, para este tipo, cuando la desigualdad está al revés, lo podemos hacer gráficamente. El menor primero, que es 1, cerrado por la desigualdad, y el mayor, que es 2, abierto. Y de ahí sacamos el intervalo, ¿no? Cerrado en 1, abierto en 2. Ya. Bien, con eso tenemos resuelto el problema 5. Veamos. Sale casi, ¿no? Sale casi. Como te digo, decía al comienzo, ¿no? Si puedes dominar de repente las tres notaciones, la gráfica, la en forma de desigualdad y en forma de conjunto, ¿no? Porque eso siempre lo vamos a utilizar. A veces hago la gráfica y de ahí de la gráfica, del método gráfico, es más fácil, ¿no? Como este. Así como está, sacar el intervalo se complica un poquito. Pero si haces el gráfico, ahí está, es 1 primero y después 2. Cerrado en 1 y abierto en 2. ¿No? Claro, si ya dominas esto, ya de repente directamente, ¿no? El, el menor siempre está en el extremo izquierdo, pues. El 1 primero, cerrado en 1, y luego el 2 a la derecha, porque es mayor. El mayor a la derecha siempre. Para el problema 6. Hay la variación de x. Si se sabe que, ya, hay que despejar x, ¿no? ¿Cómo despejas x? Podemos invertir. ¿Se puede? Sí. Invertimos. Como sube 5, 3, y acá 3x menos 1. Invertimos, ¿no? Este sube 5, este sube 3, y no te olvides que al momento de invertir la desigualdad siempre va a cambiar. Siempre cambia. ¿No? No, mira. Hemos invertido y ya prácticamente están, ¿no? ¿No qué? ¿Cómo despejamos x? Hay que sumarle 1. Le sumamos 1 para eliminar este menos 1. Pues, ¿no? Sumando 1, sumando 1, sumando 1. Ya se va a cancelar. Va a quedar solamente 3x. Y después habría que dividir entre 3, ¿no? A ver, hasta el momento tendríamos 5 más 1, 6. 3 más 1, 4. Acá solamente quedaría 3. Y la desigualdad se mantiene porque le estamos sumando 1. Podemos sumar o restar, la desigualdad nunca va a cambiar. Se mantiene siempre. Ahora vamos a dividir entre 3. La división es entre 3, pero 3 es un valor positivo, entonces la desigualdad tampoco cambia. Todo entre 3, no va a pasar nada, no cambia la desigualdad. Acá queda 2, acá se va, queda x y acá queda 4 tercios. 2, la desigualdad no cambia, x mayor o igual que 4 tercios. De ahí sacamos el intervalo. Ahora, ¿cómo sacamos el intervalo? Dos formas, pues, ¿no? Una de repente la gráfica, el menor valor 4 tercios, y mira cómo es la desigualdad. Cerrado, y el mayor valor 2 a la derecha, como es la desigualdad estricta, abierta. X está comprendido en este intervalo. Y de ahí sacas el intervalo. O ya de manera directa, siempre son dos extremos, el menor siempre lo vas a colocar al lado izquierdo, pues, ¿no? Y el mayor a la derecha. En el lado izquierdo, 4 tercios, cerrado por la desigualdad, y al lado derecho 2, abierto en 2. A ver, ¿y no salió?
Lo voy a escribir por acá. Entonces sí quedaría, ¿no? X pertenece cerrado en 4/3 hasta 2 abiertos. Entonces lo puedes sacar gráficamente o ya de manera directa, ¿no? El menor siempre va a la izquierda y el mayor a la derecha. ¿Y cómo me doy cuenta? Si es abierto o cerrado, por la desigualdad, pues, ¿no? 2, mira cómo es su desigualdad, abierto. 4/3, mira cómo es su desigualdad, cerrado. Cerrado en 4/3, abierto en 2. O puedes hacerlo gráficamente y de ahí sacas el intervalo también. Entonces ahí tendríamos, acá hay una corrección. No lo he corregido acá, pero en tu separata sí está corregido. Es la D. Creo que sí, ¿no? 4/3 a 2. A 2 abierto. Ya, mira, con eso tenemos. Es la D, ya sí. Es la D, sino que ahí había que hacer una corrección, ¿no? En tu separata sí está corregido, sí me acuerdo que lo corregí en la separata. 4/3 a 2. A ver, veamos más propiedades. Veamos ahora propiedades que también nos van a permitir hacer más construcciones, ¿no? Por ejemplo, las propiedades de elevar al cuadrado. ¿Se puede elevar al cuadrado? Depende de los extremos. Si los extremos son positivos, sí. Podemos elevar todo al cuadrado y no va a cambiar absolutamente nada. Es el cuadrado 4, es el cuadrado 9, 4 menor que 9 y no cambia nada. Todo al cuadrado, 4x al cuadrado, 9. 4 menor que 9, sí, verdadero. Entonces, no cambia la desigualdad. Esta es la primera regla. Si los extremos son positivos, no cambia la desigualdad. No cambia. ¿Qué pasa con los extremos negativos? Ahí sí va a cambiar, pues, ¿no? Si los extremos son negativos, negativo a un lado y negativo al otro, sí, porque al momento de elevar al cuadrado, ese cuadrado hace que ese negativo pase a positivo. Al momento de elevar al cuadrado acá, todo esto queda 25 y este queda 4. Entonces, debe cambiar la desigualdad, pues, ¿no? Al momento de elevar al cuadrado, acá sale 25 y acá sale 16. ¿Cambia la desigualdad? Obvio que sí, para que tenga sentido, ¿no? Casi cambia. Positivo, positivo no cambia. Cuando son negativos, cambia. Acá sí hay un tercer caso. Este es el caso 1, positivo, positivo. Caso 2, negativo, negativo. Y el caso 3 es qué pasa si es un negativo y positivo. Acá sí existe el caso mixto. Y este caso mixto es el caso especial. Y este sí es un caso especial. Hay una forma especial de elevar al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Acá menos 3. Menor que x, menor o igual que 2. Son positivos, no hay problema. Si es negativo y negativo, cambia la desigualdad. Pero cuando es un mixto, ahí sí bastante cuidado. Cuando es un mixto, un extremo siempre va a ser 0. Elevamos así. X al cuadrado mayor o igual a 0. Esto siempre va a ser así, siempre. El extremo izquierdo siempre va a ser 0. X al cuadrado mayor o igual que 0. Pero, y de acá vamos a tomar uno de ellos, ya sea menor o menor o igual. Y el otro extremo va a quedar máximo cuadrado de uno de ellos. Menos 3 al cuadrado, que es 9, o puede ser 2 al cuadrado, que es 4. Nos quedamos siempre con el mayor, con el máximo. El máximo es 9. Nos quedamos con 9. Nos vamos a quedar con 9. Y fíjate con qué desigualdad. Y nos estamos quedando con este extremo 9. ¿Y de dónde salió? De elevar menos 3 al cuadrado. Entonces le hereda su desigualdad. Y fíjate, bastante especial este tipo, ¿no? Este tipo, cuando es negativo y positivo al otro, bastante cuidado. No queda un extremo siempre va a ser 0, sí. El extremo izquierdo de esto siempre sale 0. Siempre va a quedar así. Y el otro, el máximo, el mayor cuadrado de uno de los extremos.
Si te quedas con 9, entonces le hereda su desigualdad. Y si hubiera quedado con 4, si hubiera quedado 4, le hereda su desigualdad, menor o igual que 4. Y así quedaría así. Veamos otro ejemplito, creo que por acá tengo ya. Otra vez, negativo a un lado, positivo al otro. Un extremo siempre es 0, el extremo izquierdo. X al cuadrado mayor o igual que 0, y el otro extremo es el mayor cuadrado de uno de ellos. Menos 4 todo al cuadrado, o 5 todo al cuadrado. El mayor es 25. Entonces nos quedamos con ese extremo. Nos quedamos con ese extremo 25. ¿Y con qué desigualdad? Ese 25, ¿de dónde salió? De elevar 5 al cuadrado. Entonces le toca heredar su desigualdad de 5. Menor o igual que 5. Menor o igual que 5. Hereda siempre la desigualdad. Sí, bastante cuidado con... Es especial, sí, pues, ¿no? Es bastante especial este tipo cuando es mix. Negativo un lado, positivo. Un extremo siempre 0 y el otro el mayor o máximo cuadrado de uno de los extremos. ¿Y con qué desigualdad? Siempre le va a heredar su desigualdad. 25 sale de elevar 5 al cuadrado, entonces te quedas con esa desigualdad. 9 sale de elevar menos 3 al cuadrado, entonces te quedas con esa desigualdad. Estas son las tres propiedades y agregamos una cuarta que también nos va a servir para hacer este tipo de construcciones. De repente trivial estas dos últimas propiedades porque te dice que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Todo número al cuadrado siempre sale positivo, pues, ¿no? De cualquier número, si tú le elevas al cuadrado, ¿cómo sale? ¿Sale 0 o sale positivo? Pues si es 0 al cuadrado, te sale 0. Y si es negativo, al cuadrado siempre sale positivo. Siempre sale mayor o igual que 0. Eso te dice esta propiedad 4. Y la 5 es una generalización de la propiedad 4. En general, cualquier expresión lineal al cuadrado siempre sale 0. Ax más b elevado al cuadrado siempre resulta ser un número mayor que 0. Siempre. Para cualquier valor que le des a x, ¿no? Dicen, a ver, 2x menos 1. El cuadrado, ¿cómo va a ser? Mayor o igual que 0 siempre. Para todo x que pertenezca a los reales. Y prueba, ¿no? Para todo x que pertenezca a los reales, a ver, si x vale 0, te queda menos 1. Al cuadrado, positivo, pues. Si x vale 5, 5 por 2, 10. Menos 1, 8. Al cuadrado, 64, positivo. Si x vale menos 10, por 2, menos 20. Con menos 1, menos 21. Elevado al cuadrado siempre sale positivo, pues. Siempre sale positivo. No importa el valor que le des a x, multiplicado con 2, restado con 1, como todo va a estar elevado al cuadrado, eso siempre sale un valor positivo o puede que salga 0. Positivo o 0, no hay más. Negativo jamás. Bueno, estas dos propiedades que parecen bastante triviales, ¿no? Y claro, si lo elevo al cuadrado, obviamente tiene que salir un valor positivo, pues, ¿no? Imposible que salga negativo. Pero se utilizan bastante, ¿ya? Ya lo vamos a ver, para maximizar o minimizar un polinomio. A ver, veamos, creo que nos alcanza para un par de problemas. A ver, veamos el problema 7, que es una aplicación utilizando estas propiedades. El problema, la estructura de los problemas es básicamente lo mismo, ¿no? Todo lo demás siempre nos dan el valor de x y hay que hacer una construcción. Como te digo, hemos pasado de hacer esta construcción 3x más 1 a la construcción de 1 sobre x más 4, creo. Y ahora hay una construcción del tipo x menos 3 al cuadrado, ¿no? Y se pueden combinar incluso, ¿no? Y la construcción se haría un poco más compleja. Entonces, el procedimiento es básicamente lo mismo. Tienes x comprendido entre menos 2 abierto o por la desigualdad, ¿no? Hasta 2. X está en el medio. O sea que x es mayor que menos 2, pero menor que 2. ¿Okay? Porque es abierto en menos 2 y abierto en 2. A partir de eso hay que construir esto. El x menos 3 al cuadrado. Y ya después nos va a salir un intervalo de este tipo, nos dice
Encontremos cuánto vale el extremo A, cuánto vale el extremo B y luego restemos, ¿no? B menos A. Pero primero hagamos la construcción. A ver, ¿hay que restarle 3? Sí, no hay problema, le podemos restar 3, no va a pasar nada, no cambia nada porque eso te dice la propiedad. Podemos sumar o restar cualquier número y no pasa absolutamente nada. Le restamos 3, o si quieres así, menos 3, menos 3, menos 3. Sale menos 5, x menos 3, 2 menos 3, menos 1. Y acá viene el detalle, ¿no? Ahora, hay que elevar todo al cuadrado. ¿En qué caso estamos? Eso es importante. Negativo a un lado, negativo al otro. Es el caso 2. Caso 1, positivo y positivo. Caso 2, negativo y negativo. En caso 2, negativo y negativo, hay que elevar al cuadrado. Se puede, sí, pero la desigualdad te va a cambiar. El cuadrado acá es 25. Todo esto al cuadrado, 1. Cuadrado cambia la desigualdad al cuadrado, cambia la desigualdad al cuadrado. Acá sale 25. Mayor que x menos 3 al cuadrado, mayor que 1. Y ya está. ¿Cuál es el intervalo? Puedo hacerlo gráficamente. Abierto en 1, abierto en 25. Obvio de frente, ¿no? El intervalo es primero el que está a la izquierda, pues. Primero el menor. Pues. El número que va a la izquierda siempre es el más pequeñito. 1, abierto en 1, y el mayor, abierto en 25. Este sería el intervalo. Este intervalo debe ser igual a este que por dato nos da abierto en A, abierto en B. Y por simple comparación, entonces A vale 1 y B vale 25. Pues, y finalmente nos piden la diferencia. B menos A, o sea, 25 menos 1, 24. Y con eso tenemos la clave. La D, dedo. Sale 24. Y fíjate que estamos utilizando todo lo anterior también, ¿no? Podemos sumar o restar, si no, no cambia la desigualdad. Y esto nuevo, podemos elevar al cuadrado, sí. Pero como es negativo y negativo a ambos extremos, la desigualdad va a cambiar. Y de ahí tenemos el intervalo y ya lo demás es operativo, ¿no? Encuentras el valor de A, de B, y te piden la diferencia. B menos A, 25 menos 1, 24. Y termino con el problema 8, ¿ya? Los dos últimos lo vemos en la full práctica, sí, si no, se va a pasar el tiempo. Termino con este problema 8, que también es parecido. Hay que hacer la construcción. Incluso ya te dan así, ¿no? Mira, x mayor que menos 3, menor que 2. ¿Cuál es la variación de x al cuadrado más 1 entre 2? Entonces, primero por acá, pues, ¿no? Primero hay que elevar al cuadrado, luego hay que sumarle 1 y luego hay que dividir todo entre 2. ¿Podemos elevar al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué caso estamos? El caso mixto. Negativo a un lado y positivo al otro. ¿Se puede decir? Pero es el caso especial, ¿no? Es el caso especial. Es el caso 3. ¿Y qué decía el caso 3? Un extremo siempre queda 0. Mayor o igual a 0 y el otro el máximo cuadrado de uno de ellos. Menos 3 al cuadrado o 2 al cuadrado. Sale 9, acá sale 4. Nos vamos a quedar con el mayor que es 9. Y como este 9 ha salido de menos 3 al cuadrado, hereda su desigualdad. Hereda la desigualdad. Acá no es tan notorio porque ambas desigualdades son iguales, pues, ¿no? Menor, menor. Hay que sumarle 1 ahora. No hay problema, no va a cambiar la desigualdad. Si le sumamos 1, sale 1x cuadrado más 1, 9 más 1, 10. Hay que dividir todo entre 2, todo entre 2, todo entre 2, todo entre 2. Un medio, x cuadrado más 1 entre 2, 10 entre 2, 5. Y ya está. ¿Entre qué valores se está variando? Toda esta expresión que es x al cuadrado más 1 sobre 2 desde un medio, porque si vamos a tomar en un medio, es cerrado en un medio y abierto en 5, ¿no? Desde un medio hasta abierto en 5. Ese sería su intervalo de variación de toda esta expresión.
x al cuadrado más 1 pertenece a este intervalo. Desde un medio hasta... Con eso tenemos la alternativa B. Dale. Va a quedar ahí esos dos que nos están faltando, que son similares, ¿ya? Por ahí hay que utilizar la última propiedad. Lo vamos a ver ya en la full práctica, ¿ya? Voy a colocar esos dos problemitas en la full práctica, que es también construcciones. Ya está, muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí, terminamos con ese último problema 8. Y nos vemos el viernes para la full práctica, ¿ya? Ok. Quedamos ahí, nos vemos chicos, cuídense, hasta la próxima. Chao.